Hola, aquí con ustedes la pastora Mili Carrión. Un placer poder compartir con ustedes una vez más. Bienvenidos a este día número 10 de los devocionales de los 40 días en la palabra. Vamos a la Biblia y veamos Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 13. Debes saber que la efectividad de la palabra de Dios en tu vida depende de ti. Cuando piensas en esto, te debe de impactar porque te das cuenta que el Dios eterno, el que te ha dado sus promesas que son verdad, quien nunca cambia, te ha dejado a ti decidir cuán efectiva puede ser su palabra en tu vida. Cuán cierta puede ser esa palabra para ti. Porque su palabra es verdad. Lo creamos o no, su palabra siempre es la verdad. Pero cuán efectiva sea, depende de ti. Veamos este verso en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es la palabra de Dios la que trabaja en aquellos que creen. El apóstol Pablo está diciendo que la palabra de Dios trabaja en ti porque crees. Así que la pregunta obligada es, ¿estás creyendo? Porque si tú crees, entonces la palabra de Dios trabaja en ti. Pero si no crees, la palabra de Dios no va a encontrar esa cabida para poder trabajar en tu vida. La verdad de Dios entonces no cambia tu vida, pero la efectividad de esa palabra realmente va a depender de ti. Jesús te dice en Mateo 29, de acuerdo a tu fe. Por lo tanto, depende de ti. Piensa en eso. Tú eres el que determinas cuánto Dios va a tocar tu vida. Tú eres el que determinas cuánto va a usarte Dios para su gloria. Porque de acuerdo a tu fe va a ser hecho para ti. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trabaja en aquel que cree, pero también es igualmente verdad para aquellos que no lo creen. Así que hay algo en la combinación de la fe y el poder de la palabra de Dios que tiene que pasar en mi vida de manera que su palabra pueda afectarnos y ocasione esa llenura, ese fruto y esa ganancia valiosa para nuestras vidas. El escritor de Hebreos lo dice de esta manera. Es bien interesante realmente cómo lo dice porque, vean, Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. ¿Oíste eso? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esos que la oyeron no la combinaron con fe. No fue de valor para ellos. En otra versión dice que no les fue de beneficio. En otra versión dice que no tampoco les fue de provecho. En otras palabras, en ellos no hubo efectividad. No recibieron nada. No hubo frutos de la palabra porque ellos no la combinaron con la fe. Así que tu fe es lo que realmente libera el poder de la palabra de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque de acuerdo a tu fe es hecho, es sencillo. Porque la palabra de Dios trabaja en aquel que la cree. Si tú quieres que la palabra de Dios trabaje en ti, entonces debes de combinarla con fe. No es pasar por estos 40 días en la palabra y ver todas estas clases de preciosas escrituras y hacer todos los estudios en los grupos familiares con propósito y escuchar lo interesante que esto está. Tienes realmente que combinarlo con tu fe, de manera que sea un hecho, de manera que tenga valor en tu vida, de manera que pueda trabajar en ti la palabra de nuestro Dios. Así que, ¿cómo haces esto? ¿Cómo puedes combinar la palabra de Dios
con tu fe? Bueno, con un par de cosas, bien sencillas. Primero, tienes que creerla. Tú dices creerla, pero ¿realmente crees? Tienes que creerla. Es importante entender lo que la fe bíblica significa. La fe bíblica es creer algo que es verdad, porque le crees a alguien que es veraz. Es creer algo que es verdad porque crees en alguien quien es verdadero. Así que permíteme hacerte una pregunta. ¿Crees que Dios es verdad? Si tú crees que tu Dios es verdadero, entonces tú puedes creer que su palabra es verdad. Pero si no crees, si no puedes creer en su palabra, que esa palabra sea verdad, pues entonces tampoco puedes creer que Dios sea verdadero. Es así de simple. Así que la fe bíblica es creer algo que es verdad porque lo crees, porque sabes que algo y alguien es verdadero. Lo primero que tienes que hacer es combinar la palabra de Dios con fe. Tú tienes que creer, tienes que empezar a creer. Lo segundo que tienes que hacer para combinar esa fe con la palabra es que tienes que actuar sobre ella. ¿Ves? No es suficiente decir sí, yo la creo. No es cuestión de decir nada más sí, yo creo. La pregunta real es, ¿mi vida está rendida a Dios? ¿Me comporto como una persona de Dios? ¿Soy salvo? ¿Soy salva? Es decir, ¿creo en Jesucristo? ¿Creo que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida realmente? Bueno, verás, Santiago habló de esto y él dijo, mira, me puedes hablar acerca de tu fe, pero voy a mirar lo que se ve en tu vida. O sea, en otras palabras, voy a ver tus obras. Debes de sacar la palabra de Dios, creer lo que realmente dice, creerlo con todo tu corazón, como que es la verdad, porque verdaderamente lo es. La palabra de Dios es la verdad. Así que combinas la palabra de Dios, la verdad de su palabra por la fe o con la fe, no solamente diciendo sí, yo la creo, sino siendo un hacedor de esa palabra. La llevarás al mundo, vivirás tu vida como aquellos que creen que es la verdad, porque realmente es la única verdad. En otras palabras, cuando eres un hacedor de la palabra de Dios, la palabra cobra vida. La palabra de Dios hace en ti muchas cosas. Cuando eres un hacedor de la palabra, su palabra trabaja en ti. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, realmente, las palabras de Dios hacen lo que tú crees. Así que, si quieres ver la palabra de Dios trabajando en tu vida, tienes que combinarla con tu fe. Cuando Jesús dijo, vengan a mí todos los cargados, que yo los haré descansar, más te vale que lo creas. Cuando la Biblia dice, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, más vale que lo creas, porque es cierto, vive como que lo crees. Cuando la Biblia te dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no vivas en tu propio entendimiento. Mejor lleva a Él tus conocimientos, lleva a Él y realmente todo lo que eres, llévalo a Él y Él te guiará tu vida, Él guiará tu camino. Vive como que lo crees, vives como que lo estás creyendo. Cuando vives así, entonces, y verdaderamente es entonces cuando esa palabra se hace realidad en tu vida. Esto es combinar la palabra de Dios con tu fe. Y cuando combinas la palabra de Dios con tu fe, eso es lo que hace una vida valiosa. Eso es lo que es ganancia de la verdad en tu hombre interior. Tu carácter se desarrolla porque la palabra de Dios está trabajando en ti, está ocasionando cambios en tu vida. Solo puedes ser hacedor de la palabra que has creído. Así que se vea tu fe en el nombre de Jesús. Bendecidos.